Muy bien, chicos. Entonces, buenas noches a los que no había saludado. Estamos viendo ahí lo de las asignaciones. Les comentaba a sus compañeros que pues, me comentaban ellos de que de parte de mi persona, pues yo tenía que solicitar el traslado de ustedes que estaban en la sección A la sección B. Entonces, si voy a hacer el listado, como pues, afortunadamente no son muchos, voy a descargar el listado que tengo en Moodle para poder obtener su información y así enviarla para saber que los que están en ese listado pues pertenecen a la sección B y así pues ustedes estén un poco más tranquilos de que ya están en la B y no en la A. ¿Estamos? De todas maneras, pues cualquier información, pues por favor estar siempre revisando la página de Facebook, cualquier información que es más directa, pues yo les compartiría allí algunos detalles si es que surgiera algo, ¿verdad? Pero si no, pues no hay nada, no pasa nada. Muy bien, sigamos con este curso, ya que está bien bonito y está bien fácil. Pues tampoco es para salirse de aquí, ¿no? Ya que está bien fácil. Vamos a seguir con nuestro contenido. Recuerden que el último día de clases les dije que íbamos a ver las transformadas inversas antes. Entonces, pues hoy, que es 11, pues vamos a irnos desfasados un poquito, pues ya vamos a ver las aplicaciones del teorema de traslación en el EGT. Para ver las aplicaciones del teorema de traslación, pues esto es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales que involucran funciones definidas por partes, ya que una ecuación diferencial definida por parte pues era un poquito compleja de trabajar antes, porque nosotros teníamos que estar trabajando bajo las condiciones en el intervalo en el que la función por partes nos definía esta expresión. Entonces, pues hoy que es 11 de marzo del 2022, pues trabajaremos entonces con aplicaciones de traslación integral. Muy bien. Vamos de una vez con nuestro ejemplo número 1. El problema me dice resuelva. Me dan una ecuación diferencial que es y' más y igual a f de t con la condición de que y de 0 es igual a 0, y' de 0 es igual a 1 y me definen que f de t es una función definida por partes dada por 0 para 0 menor o igual que t menor que pi, 1 para pi menor o igual que t menor que 2pi, 0 para t mayor o igual que 2pi. Aquí me equivoqué con este menor. Este es así. Ahí está. Entonces ahí tenemos la función definida por partes para esta ecuación diferencial. Bueno, entonces vamos a reunir todo lo que hemos aprendido. Vamos a utilizar la función escalón unitario para expresar esta función en términos de la función unitaria. Entonces ayúdenme, por favor. Yo sé que pues tal vez ya se les olvidó un poquito y toda la cosa, ¿no? Entonces, a ver. Primero, la función está en 0. Ahí está genial. Nada, ¿verdad? Pero esta función 1 debe aparecer a partir de pi. Bueno, entonces esa expresión estaría como t escalón unitario de t menos pi. Eso hace que cuando t valga pi, toda esta expresión se convierta en 1 y automáticamente se activa la función. Pero necesito que se desactive y que anularla para que todo se haga 0 a partir de 2pi. Entonces aquí voy a escribir menos la misma función, pero voy a hacer que esta función se active ahora para 2pi. Entonces me quedaría escalón unitario de t menos 2pi. Ahí está. Entonces, esta función definida por partes es esta expresión. Observen, por favor, los detalles. Para valores menores que pi, pues esto es 0. Y eso también es 0. Entonces no existe nada, es 0. Cuando t vale exactamente pi, entonces esto se convierte en 1 y esta expresión aparece. Sin embargo, pues esto todavía no aparece, sigue siendo 0. Cuando llegamos a t igual a 2pi, esta expresión se activó desde pi, pues aquí sigue siendo t. Y cuando esto llegamos a 2pi, entonces se activa esta función y me queda que t menos t es 0 y el resto hasta el infinito va a seguir siendo 0. Por lo tanto, yo podría escribir la ecuación diferencial ahora como y' más y igual a f de t, perdón, igual a t
por escalón unitario de t menos pi menos t por escalón unitario de t menos 2pi. Ahí tengo la ecuación diferencial escrita ahora en términos de funciones de escalón unitario. Entonces aquí me quedaría y' más y es igual. Recuérdense que para poder encontrar las transformadas de Laplace de estas expresiones, pues tenemos que aplicar el teorema de traslación, y el teorema de traslación me obliga a que estas expresiones estén trasladadas. Entonces, como no están trasladadas, pues yo las voy a trasladar. Voy a escribir aquí t menos pi más pi, todo esto multiplicado por el escalón unitario de t menos pi, menos, aquí vamos a poner t menos pi más pi, todo esto por el escalón unitario de t menos 2pi. Ahí está. Sigo entonces, aquí me quedaría y' más y igual a esto por el escalón unitario, pues me quedar entonces t menos pi por escalón unitario de t menos pi más pi por escalón unitario de t menos pi menos t menos pi. Uy. Si me confundo en algún signo o algo, me dicen porfa, si no, me voy y no me va a salir. Menos 2pi, ahí está. Vamos a seguir corriendo esto un poquito porque si no, no va a caber. Ingeniero, una pregunta. Díganme, Jenny. Creo. No sé, Melissa. Pero en el segundo escalón unitario no tendría que ser menos 2pi para que sea igual que el escalón unitario. Ah, sí, cierto, pues. Muchas gracias. Tiene razón. Ahí está. 2pi, 2pi. Muchas gracias. Entonces ahora sí, 2pi. Ahí vamos bien. Y menos por más me da menos. Entonces me quedaría menos 2pi por escalón unitario de t menos 2pi. Excelente. Ahí vamos bien. Ahora sí, creo. Ahora sí, ya tenemos entonces las expresiones y vamos a utilizar ahorita la transformada de Laplace. Entonces aplicaré la transformada de Laplace. Entonces aquí voy a poner que estoy aplicando la transformada de Laplace. Y me va a quedar entonces. A ver, ayúdenme por favor. Ustedes ya son más pilas que yo en este caso. ¿Cuál es la transformada de y'? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Es al cuadrado Ajá. Por por y. y menos Luego. p por Menos. y de Perdón. 0 menos s por y de 0 Muy bien. S por y de 0. Ajá. Menos. menos y' de 0. Muy bien. Excelente. Más la transformada de y, pues es simplemente y. Vamos a poner así mayúscula. Eso es igual. Ah, bueno, ahora viene esta idea. Miren, ¿cómo encontramos la transformada de Laplace de esa expresión? ¿Qué teníamos que hacer con este escalón unitario? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Cómo encontramos la transformada de Laplace de una función multiplicada por escalón unitario? Bueno, primero tenía que asegurarme de que esta función fuera trasladada. Y luego tengo que encontrar la transformada de Laplace de la función no trasladada. Entonces la función no trasladada es la función t. ¿Y cuánto es la transformada de t? Pues es simplemente 1 dividido s cuadrado. Todo esto por e a la menos pi por s. ¿Verdad? Este escalón unitario genera esta exponencial en la transformada de Laplace. Más la transformada de pi, pues es simplemente pi dividido s por e a la menos pi s. Menos, pues voy a aplicar lo mismo aquí, ¿verdad? La función no trasladada es t, y la transformada de la función no trasladada, la transformada de t, sería 1 dividido s cuadrado, multiplicado por e a la menos 2 pi s. Menos la transformada de 2pi, pues es 2pi dividido s, todo esto por e a la menos 2 pi s. ¿Estamos bien? Me he equivocado. Ustedes me dicen si voy bien o me he equivocado, por favor. ¿Muy bien? Sí, Inge. Perfecto, muchas gracias.
Ahora, entonces, evaluemos lo que las expresiones me dan. Y de 0. Y de 0 es 0 y y' de 0 es 1. Entonces, aquí me quedaría la expresión s cuadrado por y menos y de 0, que es 0, pues se va, y y' de 0 es 1, más y eso es igual a toda esta expresión. Vean que todos tienen en común e a la menos pi s, bueno, casi todos, ¿no? E a la menos pi s, y los otros e a la menos 2 pi s. Entonces voy a escribir aquí 1 dividido s cuadrado más pi dividido s. Menos e a la menos 2 pi s por 1 dividido s cuadrado más 2 pi dividido s. Finalmente, entonces, despejo aquí y que me queda que y. Bueno, puedo pasar este más 1 al otro lado, que se me había olvidado. Y me va a quedar entonces, e a la menos pi s por 1 dividido s cuadrado más pi s menos e a la menos 2 pi por s por 1 dividido s cuadrado más 2 pi dividido s. Y ahora sí, este menos 1 lo paso al otro lado, pues entonces me quedaría más 1. Y noten que si este menos 1 ya no está aquí, aquí solamente me quedaría como factor común y. Y tendría s cuadrado más 1. Ese s cuadrado más 1, pues lo paso a dividir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir toda esta expresión entre s al cuadrado más 1. Así tendría entonces la función y de s. Por lo que ahora me toca entonces calcular la transformada inversa. Esa transformada inversa pues sería la expresión y de t, que sería la transformada inversa de e a la menos pi por s, por la expresión 1 dividido s cuadrado por s cuadrado más 1, más pi dividido s por s cuadrado más 1, menos e a la menos 2 pi por s por 1 dividido s cuadrado por s cuadrado más 1, más 2 pi dividido s por s cuadrado más 1. Todo esto más 1 dividido s cuadrado más 1. Ahí tenemos entonces la transformada inversa que tenemos que encontrar. Qué cosa más extraña, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a hacer para calcular esa transformada inversa? Pues vamos a hacerlo por partes. Voy a calcular la transformada inversa de esta expresión. Para eso, pues voy a utilizar fracciones parciales aquí, fracciones parciales aquí, fracciones parciales aquí. Observen de que las fracciones de esta, pues son las mismas que esta, ¿no? Y las fracciones parciales de esta, pues son casi igual, porque pues únicamente es el doble la otra. Y esta, pues que no tiene función exponencial, pues de una vez para casi que podemos encontrar cuál es su transformada inversa. Entonces, descompongamos en fracciones parciales esta antes de encontrar su transformada inversa. Entonces me queda que y de t es igual a la transformada inversa de e a la menos pi por s de, veamos cuánto es las fracciones parciales. Si alguien lo tiene más rápido que yo, me dicen. Ustedes son más pilas para todo esto de las calculadoras y todo eso. 1 dividido x al cuadrado o x al cuadrado más 1. Híjole, pero sería bueno que le ponga fracciones parciales, ¿no? Ahí está, creo. Ya está. Entonces aquí me quedaría 1 dividido s cuadrado menos 1 dividido s cuadrado más 1. ¿Qué cosas, no? Más, aquí vamos a cambiar. Vamos a poner aquí pi. Y vamos a quitar este cuadrado. Y ahí está. Entonces aquí me queda. Vamos a quitar este mejor.
más pi dividido s menos pi por s dividido s cuadrado más 1. Ahí está. Menos, las fracciones aquí serían las mismas, solo que acompañando este menos pi s. Entonces aquí me quedaría, dijimos, 1 partido s cuadrado. Bueno, todo esto mejor. Son las mismas fracciones parciales y lo único que está cambiando es la constante que define a una expresión. Entonces la voy a pegar aquí. Y este sería 2pi y este sería 2pi s, ¿verdad? Y la transformada de esta expresión. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es la transformada de 1 dividido s cuadrado más 1? ¿Es seno de t o es coseno de t? ¿Quién se acuerda? Transformada de esta expresión. ¿Seno de t o coseno de t? Seno de t. Seno de t. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner más seno de t, que eso se fue de una vez, ¿no? La transformada inversa de una vez. Bueno, ahora sí, entonces y de t va a ser igual a, empecemos a encontrar transformadas inversas. ¿Cuánto es la transformada inversa de 1 dividido s cuadrado? Pues esta transformada pues es t, ¿verdad? Pero como está acompañada de una función exponencial, pues realmente entonces sería t menos pi por escalón unitario de t menos pi. Ahora, esta transformada. Pues esa dijeron ustedes que era seno, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos el seno de t menos pi multiplicada por el escalón unitario de t menos pi. Vamos con esta, pi dividido s, pues entonces aquí me quedaría más pi multiplicado por el escalón unitario de t menos pi. Vamos con esta expresión, menos esa, pues sería coseno, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí pi por el coseno de t menos pi por el escalón unitario de t menos pi. Recuérdense que este escalón unitario lo estoy agregando porque todas estas expresiones están acompañadas de e a la menos pi por s. Luego sigo. Vamos a ponerlo acá abajo porque no creo que va a caber. Menos, sí, menos, y todo lo que vaya adentro. 1 dividido s cuadrado, pues 1 dividido s cuadrado, su transformada es t. Entonces aquí me quedaría t menos 2pi por escalón unitario de t menos 2pi menos, ahora esta transformada, que ustedes me dijeron que era seno, entonces aquí me quedaría seno de t menos 2pi por el escalón unitario de t menos 2pi más la transformada de 2pi dividido s, pues simplemente sería 2pi por el escalón unitario de t menos 2pi. Por último, esta expresión, que sería coseno, entonces aquí me quedaría menos 2pi por el coseno de t menos 2pi multiplicado por el escalón unitario de t menos 2pi. Ahí cierro este paréntesis que abrí y le sumo la expresión siguiente, que es seno de t. Entonces aquí me queda más seno de t. Y después de ese gran procedimiento, pues ya tengo la solución de la ecuación diferencial. ¿Me explico, chicos? Se comprende cómo hemos abordado el problema. Vean de que hay que tener mucho cuidado, porque estos problemas, a pesar de que son de ecuaciones diferenciales, principalmente necesitamos dominar pues, no, el álgebra de una manera muy complicada. Tenemos que tratar a lo posible de manejar el álgebra para que no tener expresiones muy, muy grandes. Entonces observen que no me metí a sumar primero estas fracciones. Las dejé allí. Lo dejé como un denominador común a todos y únicamente se lo distribuía a los denominadores que ya existían. Afortunadamente podemos utilizar GeoGebra y entonces esa aplicación me permite encontrar entonces fracciones más simples.
El ponerme a sumar aquí y luego ponerme a multiplicar algunas expresiones, pues podría ocasionar que nos podamos confundir durante el proceso y un cambio de signo o haber olvidado un exponente en una S nos puede ocasionar que podamos confundirnos al momento de estar resolviendo un problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniero, por mi parte está claro. Sí, de verdad. Es difícil, pero sí requiere de que nos concentremos, ¿verdad? Esa es la ventaja de este curso, que necesitamos concentrarnos, no son procedimientos difíciles, pero pues también hay que practicar un poquito. Entonces yo trato de dejarles algunos problemas como para que ustedes pues practiquen estas ideas, porque si no para el día del examen pues se aturden, ¿no? Porque un día estudiar un poquito antes del examen, pues es mucho contenido, más sobre todo por el procedimiento, ¿no? Hay que saber bien qué sigue, luego qué sigue y luego qué sigue. ¿Estamos? Hagamos otro. Ahí está. Dice el problema así. Suponga que un peso de 32 libras, vean que libras se relaciona con peso, ¿no? Estira un resorte de 2 pies. Es muy parecido a un problema que resolvimos la última vez cuando vimos el teorema de traslación en S, ¿no? Es muy parecido de momento. Sin embargo, hay cosas que van a cambiar. Si el peso se libera del reposo desde la posición de equilibrio, determine la ecuación de movimiento x de t si una fuerza aplicada F de t igual a 20t actúa sobre el sistema cuando 0 es menor que t menor que 5 y después se elimina. Ignore cualquier fuerza de amortiguamiento. Posee una herramienta de graficación para obtener la gráfica de x de t en el intervalo de 0 a 10. Resuelva el problema 71. No, eso creo que lo copié de más. Vamos a echar el corrector. Porque esto nada que ver. Esto es de otro problema. Acuérdense que los libros que usamos en el curso están en el Moodle, ¿no? Entonces, de ahí pueden saber que este problema es el 71 de Matemáticas Avanzadas de Ingeniería de Civil. Muy bien, entonces empecemos. Primero el problema me dice que un peso de 32 libras estira ese resorte de 2 pies. Con eso vamos a tratar de encontrar la constante. Porque recuerden que la fuerza de un resorte se calcula como la constante por el desplazamiento que tiene. En este caso, pues como la fuerza es de 32 libras, entonces 32 es igual a la constante por el desplazamiento que tiene, que son 2 pies. Entonces, 2 pies. Entonces la constante es 16 libras por pie. Ahí tenemos la constante. ¿Y para qué quiero la constante? Porque recuérdense, la ecuación que define el movimiento de una masa unida a un resorte está dada por masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más la constante de amortiguamiento de x de t más la constante del resorte por x, y eso es igual a f de t cuando nosotros encontramos que una fuerza se aplica. Entonces, en este problema me dice específicamente que ignoremos cualquier efecto de amortiguamiento. Entonces, pues yo sé que en esta expresión pues se va a hacer 0. Sin embargo, tenemos una fuerza que actúa únicamente un instante. Solo actúa entre 0 y 5 y luego se retira. Pues entonces vamos a definir la función f de t de la siguiente forma. F de t va a ser una función que se aplica solamente de 0 a 5. Entonces va a ser 20t, creo que era. Sí, 20t. 20t. Pero a partir de 5 la vamos a quitar. Pues entonces me quedaría aquí 20t por el escalón unitario de t menos 5. Esto me permite que esta función 20t se active exactamente en 5, y cuando se active, pues esto se convierte simplemente en 20t, que se resta con esto, y ya no hay fuerza de amortiguamiento, fuerza que genera el movimiento. Por lo tanto, entonces, la expresión de momento me quedaría, bueno, me hace falta la masa también, ¿no? Dado que es una masa, el peso de 32 libras, vamos a suponer que ese es el que
que de forma. Entonces recuérdense que la gravedad la tomamos como 32 pies sobre segundo cuadrado para simplificar. Por lo tanto, como peso es igual a masa por gravedad, entonces la masa sería peso dividido gravedad. Como el peso es de 32 y la gravedad es de 32, pues entonces la masa resulta siendo un slug. O libra masa, ¿verdad? Como quieran decirle. Entonces, ahora sí, si reemplazamos datos en nuestra ecuación, pues la masa es 1, por lo tanto aquí me quedaría x prima más la constante que dijimos que era 16 por x, y eso es igual a f de t, que me queda entonces 20t menos 20t por escalón unitario de t menos 5. ¿Qué condiciones iniciales tenemos? Pues el problema dice que la masa se libera desde el reposo en la posición de equilibrio. Por lo tanto, yo tengo aquí que x de 0 es igual a 0 y la velocidad, o sea, y x de 0, pues es igual a 0. Entonces, se libera del reposo desde la posición de equilibrio. Observen de que si nosotros liberáramos del reposo a una masa en su posición de equilibrio sin aplicarle ninguna fuerza, pues no se va a mover. Pero en este caso, como hay una fuerza que lo mueva, entonces en la masa sí se va a mover. ¿Sí? Esa fuerza actúa durante 5 segundos. Bueno, empecemos entonces a resolver nuestra ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace. Por lo tanto, aquí me quedaría la transformada de x' sería s cuadrado por x menos s por x de 0 menos x' de 0 más 16x. Esto es igual a la transformada de 20t, que si no estoy equivocado, pues sería 20s cuadrado. Menos, hijuelas, nos faltó esto, ¿no? Bueno, pero eso es sencillo, porque esta expresión la podemos representar como menos 20 por t menos 5 por escalón unitario de t menos 5 menos 100 del escalón unitario de t menos 5. Recuérdense que como aquí tengo que agregarle menos 5 más 5, entonces el más 5 por este menos es menos 5 y por 20 pues da así. Por eso me quedo así. Entonces aquí me quedaría la transformada de 20 menos 20t menos 5 por escalón unitario de t menos 5, pues la transformada de t menos 5, que sería la transformada de t, es 1 dividido s cuadrado, entonces me queda menos 20 dividido s cuadrado por e a la menos 5 por s. Menos la transformada de 100 es 100 dividido s por e a la menos 5 por s. Ahí tenemos entonces la transformada de Laplace. Estas expresiones ambas se cancelan dado de que ambas son 0. Y entonces aquí me queda x mayúscula por s cuadrado más 16 es igual a toda esta expresión. 20 dividido s cuadrado menos 20, bueno, veamos lo siguiente. E a la menos 5s por 20 dividido s cuadrado más 100 dividido s. Ahora sí, x de s es igual a 20 dividido s cuadrado por s cuadrado más 16 menos e a la menos 5s por 20 dividido s cuadrado por s cuadrado más 16 más 100 dividido s por s cuadrado más 16. Ahí tenemos entonces, ya lo único que me queda para poder resolver la ecuación diferencial es encontrar x de t. X de t. Veamos, entonces necesito encontrar unas transformadas, unas fracciones parciales. Noten que son muy parecidas a las que habíamos hecho antes. Muy parecidas. Entonces lo único que es este pi, pues tengo 20 y este es x al cuadrado y es x al cuadrado más 16. Ahí está. Y ahí tenemos entonces nuestras fracciones parciales. Entonces x de t va a ser la transformada inversa. Ahí.
20 dividido s cuadrado por s cuadrado más 16, que en fracciones parciales es 5 cuartos de s cuadrado menos 5 cuartos de s cuadrado más 16 menos e a la menos 5s por las mismas fracciones parciales. Entonces me queda 5 cuartos de s cuadrado menos 5 cuartos de s cuadrado más 16. Más esa transformada de Laplace, pues es muy parecida. Lo único que va a cambiar, pues que nuevamente aquí no es 20, sino es 100. Y abajo no es x cuadrado, sino es simplemente x. Y ahí está. Me queda aquí entonces 25 cuartos dividido s menos 25 cuartos de s dividido s cuadrado más 16. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, yo creo que sí. Entonces ahora calculemos entonces la transformada de Laplace de esa expresión. X de t entonces sería la transformada de 5 cuartos de s cuadrado, pues es simplemente 5 cuartos de t menos la transformada de s cuadrado más 16. Pues aquí hay que hacerle una manipulación algebraica, ¿no? Porque pues aquí debería estar un 4. Entonces le agregamos 4 cuartos. Y 5 cuartos por 4 me da 5 16avos. Entonces aquí me queda 5 16avos de el seno de 4t. Menos. Ahora, todo lo que viene después, pues hay que utilizar el teorema de traslación en transformada inversa. Agregar el escalón unitario. Entonces me quedaría la transformada de 5 cuartos de ese cuadrado, pues es 5 cuartos de t. Aplico el teorema de traslación y me quedaría 5 cuartos de t menos 5 por e, no por e, nada que ver, por escalón unitario de t menos 5. Bueno, que todos tienen escalón unitario, entonces lo voy a hacer así. Menos 5 cuartos de s cuadrado más 16. Pues la misma idea. Aquí me quedaría entonces 5 16avos de el seno de t menos 4 más 25 cuartos de s, pues simplemente 25 cuartos menos, para que esto... bueno, esta creo que está bien así, si no estoy mal. Ustedes me corrigen, creo que sería pues coseno de 4t menos 5. Y aquí también, ¿verdad? Que me equivoqué. Ahora sí, perdonen por ese t. Todo esto pues contiene el escalón unitario porque todo está con e a la menos 5s. Vamos a ver si puedo apretujarlo un poquito. Ahí está. Afortunadamente se pudo. Por el escalón unitario de t menos 5. Y allí estaría entonces la expresión que define nuestra solución de ecuación diferencial. ¿Estamos? El problema me pide que grafique, pero pues no estoy muy seguro de cómo se grafica un escalón unitario en GeoGebra. No sé si el comando sea escalón unitario o sea FSite. En algunas aplicaciones es diferente. ¿Estamos? Me explico cómo resolver entonces ecuaciones diferenciales usando el teorema de traslación. La ventaja de este método es que permite trabajar funciones por partes como una sola expresión. Si no usáramos eso, ¿qué deberíamos hacer? Pues tendríamos que estar resolviendo la ecuación diferencial para cada función de la función por partes que nosotros tengamos. Es decir, resolver la ecuación diferencial para 20t entre 0 y 5. Luego resolver la ecuación diferencial cuando la función vale 0, de 5 en el infinito. Y presentar dos soluciones de la ecuación diferencial, cada una definida en su propio intervalo. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, entonces hasta aquí la clase del día de hoy y nos miraríamos el lunes para continuar con nuestro contenido. Creo que hoy no hay hoja de trabajo, si no estoy equivocado. Déjenme ver si no les estoy mintiendo. A ver, 673. Sí, hoy no tenemos hoja de trabajo. Será hasta el lunes. Descansen este fin de semana. Audio ¿Estamos? Jungle.